Vamos a empezar con un debate muy interesante. Hace unos días hablé sobre Keiko Sofía Fujimori. Yo no tengo nada personal contra ella, pero sí considero, porque tengo dos dedos de frente, que su padre, con sus luces y sombras, hizo cosas buenas. Por favor, lo de Chavín de Huántar fue en la gestión de Alberto Fujimori. Hay que ser mezquinos para no mencionarlo. Respecto a Keiko Sofía Fujimori, que despierta muchas pasiones, no es santa de mi devoción, considero que no debería volver a presentarse, pero ella ya habló que postulará, ¿no?, a la presidencia de la República. Y tuvo unas palabras bastante enérgicas, respetuosas, pero enérgicas. Considero, y lo sigo diciendo, que cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente, ella, teniendo mayoría en el Congreso, no hizo bien las cosas. Esto despertó pasiones, reacciones. Y por supuesto, hemos invitado acá a Cristian Luján, presidente de Esentia, y a Fernando Hurtado, miembro de Pactaipa. Él me va a decir por qué estuvo y está en desacuerdo con mis palabras, y vamos a tener un debate bien bacán, alturado, pero un debate interesante. Por favor, ustedes también son partícipes de esta mesa de conducción, así que comenten. Compadre, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por el Muchas espacio. gracias por venir. Bueno, por favor, quiero saber tu punto de vista, quiero escucharte, mi hermano, por qué te fastidió lo que dije, por qué te incomodó. Con toda confianza, háblame, olvídate de la cámara. Bueno, al menos mi postura es muy similar a la tuya. Yo estoy en contra de que Keiko postule a la presidencia, más allá de lo que siempre la izquierda le saca, que tienen puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, de que ella fue en su momento, cuando fue congresista, una de las más improductivas que tuvo el Congreso. Tuvo muchas faltas, solo 35 leyes aprobadas, etcétera, ¿no? También, al menos a mí me choca un poco, ¿no? Como tú dijiste, una cosa es el papá, tiene sus luces y sombras, yo también estoy de acuerdo contigo. Él combatió el terrorismo. Perdón que interrumpa, mi hermano, lo siento, cometí un error. Tú estás en contra de Keiko, Sí. y acá tú, mi estimado, estás, o sea, tú fuiste el que me escribiste. Son cosas que pasan en vivo, pero por favor, sigamos con tu postura. Sí, Tú estás en mi línea, podemos decirlo así. Acá nuestro compadre no, pero también se respeta. No exactamente, No, pero ahorita conversamos. Ahorita vamos a eso, mi hermano, Claro, por sí, favor. no te A preocupes. ver, sigue dándonos tu punto de vista. Sí, entonces, a mí algo, si retrocedemos un poco, también que me hace mucho ruido de Keiko, es que, bueno, yo soy muy defensor de la familia, soy conservador, y creo yo que, por ejemplo, si mis padres se pelean, yo nunca voy a jugar por uno o por otro, yo voy a buscar que ellos se reconcilien. Y todos recordarán que cuando Keiko, en el gobierno de su padre, ¿no? Ella salió a acusarlo de que la estaban electrocutando, que la estaban maltratando. Ella se posicionó en favor de su padre y la tildaron de loca a su mamá. Ese tipo de cosas no se hacen, y después asumió de primera dama. O sea, y no era una jovencita, no era una niña, o sea, no era menor de edad. Entonces ya era una mujer. Entonces, desde ahí nomás que uno choque con la familia, ¿no? Y otra cosa, otro caso en ese sentido, su hermano. O sea, yo ni que fuera ni por política ni por nada voy a traicionar a mi hermano. El caso de Kenji y los Avengers, tú te recordarás, ¿no? Como ella le metió una puñalada en la espalda, ¿no? Y en el caso de Kenji, que estaba abogando por la libertad de su padre, ¿no? Que a mí me pareció totalmente válido que un hijo, pues, se la juegue por su viejo, ¿no? Ella, por oportunismo político, por conveniencia, jugó en contra de su hermano y después usó a su padre para su campaña política. Y tengo muchas cosas más para estar en contra, ¿no? Que después podemos seguir conversando. Por supuesto, mi hermano. Fernando, bienvenido nuevamente, por favor, quiero escuchar Un tu gusto, punto de vista. Álvaro, Un gusto. Un gusto, Álvaro. Mi posición no es ideológica, sino práctica. En el sentido de que en las últimas elecciones, la candidata de derecha que ha llegado a segunda vuelta ha sido Keiko Fujimori. Creo que Keiko Fujimori no es una candidata perfecta. Creo que sí creo de que digamos ha sido la principal representante de toda la derecha que ha llegado a segunda vuelta, y por lo tanto creo que nosotros como ciudadanos de derecha no podemos ser fraticidas,
es decir, atacar en este caso y ser, digamos, muy opositores, en este caso a Keiko Fujimori. Nuevamente, repito, no es necesariamente una candidata perfecta, pero sí ha demostrado ser la mejor candidata de la derecha. Y esto no es algo menudo, no es algo pequeño, es algo que resaltar, porque como nosotros sabemos, ahorita existe una fragmentación política en el Perú, demostrada en el Congreso, ahora demostrada, digamos, en las diferentes opciones que vamos a tener para las elecciones, y dentro de eso, el Partido de Fuerza Popular, con el liderazgo de Keiko Fujimori, ha demostrado dominio, ha demostrado resiliencia. Ahora, quiero también resaltar de que yo no he venido acá necesariamente a defender a Keiko, y esto no significa que yo necesariamente voy a votar por Keiko Fujimori. Lo que sí voy a dejar claro es que yo apoyo a dos candidatos de derecha que tienen las mayores posibilidades de, Dios mediante, ganar las elecciones, que son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, Fuerza Popular y Renovación Popular. En ese sentido, lo que yo les pido a ustedes es que no busquemos votar por santos, sino en este caso apoyar a dos opciones legítimas, válidas y muy fuertes, en este caso de la derecha, ¿no? Y esa es mi posición. Gracias. No, a ti por tus palabras, compadre, y por venir acá. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te incomodó de lo que dije? Olvídate de la cámara, estamos acá hablando entre patas. No te tiene que gustar todo lo que digo. Claro. Y puedes discrepar en muchas cosas. Concretamente, ¿qué fue lo que te fastidió? Lo que te incomodó un poco. Sí, creo que en los últimos 10 años ha habido una campaña llena de muchas mentiras, narrativas falsas, especialmente contra Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Y lo mismo está pasando en contra de Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Lo que a mí, digamos, con lo que discrepé, que fue algo que mencionaste, es que en el caso del Congreso mayoritariamente fujimorista, mayoritariamente de Fuerza Popular, durante los años de 2016 al 2019 no cooperó con este caso el presidente de la República o el Ejecutivo liderado por Pedro Pablo Kuczynski. No es preciso decir eso, y a mí me gustaría, por favor, recalcar dos cosas fundamentales. La tarea del Legislativo no es necesariamente cooperar con el Ejecutivo. La tarea del Legislativo, así como del Ejecutivo, es cooperar con el Perú. Propiciar de que generemos iniciativas por el lado del Ejecutivo de acuerdo a sus funciones y el Legislativo de acuerdo a sus funciones, que mejoren el desarrollo del Perú y el bienestar del país. En ese sentido, buscar la cooperación no necesariamente se va a tener que dar en todos los casos, pero en aquello que sí sea beneficioso para el Perú se debe dar. Y en relación a los hechos concretos, y la data es que hubieron muchas coincidencias entre el Legislativo y el Ejecutivo durante ese periodo. Tanto así que si hablamos comparativamente hablando, el Congreso que apoyó más decretos de ley en los que coincidían tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se dieron durante esos 3 pocos años donde estuvo el Congreso mayoritariamente fujimorista en el Legislativo. Eso es uno. Número 2, no solo hubieron apoyos, o no solo hubo un apoyo al tema del presupuesto nacional, sino también a otros tipos de solicitudes presupuestarias, entre otras razones. No podemos, digamos, solo ver un árbol o dos árboles y criticar en este caso a esa mayoría fujimorista o a ese Congreso y decir de que, por ejemplo, fue obstruccionista o no colaboró con el Ejecutivo, digamos, para que el Perú avance, sino tenemos que ver la data cruda y dura. El dato mata el relato, y en ese sentido los invito a ustedes a hacer un análisis en base a hechos y va a identificar que fue el Congreso que, digamos, entre los dos anteriores y ese, digamos, en los 3 congresos que estuvieron, digamos, desde el fujimorista y los 2 anteriores, el que mayor cooperó en términos concretos fue ese Congreso, mayoritariamente fujimorista. A ver, gracias por tu punto de vista, compadre. Tú, estimado, ¿qué opinas? ¿Te parece que el Congreso fujimorista, keikista, apoyó a Pedro Pablo Kuczynski o estás en desacuerdo? Mira, a ver,
Primero, voy a abordar esa parte, pero quería hacer un comentario en función al pragmatismo, que fue lo primero que mencionó él. Y yo creo que si soy pragmático y veo los resultados, y él ha dicho que se basa en hechos, 3 elecciones perdidas, contra Ollanta, contra Pedro Pablo Kuczynski y contra el peor de todos, Pedro Castillo. Yo ahí estoy de acuerdo con el Chato Hildebrand, cuando le dijo que ella ni le ganaba al Pato Donald. Pues es un facto. Ella no le puede ganar a nadie. Y es un peligro de que ella llegue a segunda vuelta otra vez, porque que tiene posibilidades, puede tener posibilidades, yo no lo niego, pero es un peligro porque ella, al encontrarse con un candidato extremista en el otro lado y el fanatismo de esta gente de la izquierda, va a hacer que gane cualquier otra persona que le pueda hacer daño a nuestro país. Entonces yo por eso siempre he pensado que lo mejor que puede hacer Keiko es ya no volver a postular a la presidencia. Por más que puede arañar un poco el segundo lugar siempre, pero siempre se ha quedado ahí. Ahora, sobre el supuesto eficiencia de este congreso de 73 fujimoristas que fue el que ganó en el 2016, ¿no? Bueno, yo estudio ciencia política, ¿no? Y creo yo que Fuerza Popular es el partido que más daño le ha hecho al sistema que tenemos. Y le voy a decir por qué. Porque ellos activaron esta arma, que es la vacancia por incapacidad moral. 2 veces intentaron vacar a PPK, no lograron, él tuvo que renunciar, estaba contra la pared. Pero después, a partir de ahí, es que esta figura se ha usado exacerbadamente. Hemos tenido casi 8 o 9 presidentes, si no me equivoco, desde que Humala fue el último que acabó su periodo completo. Entonces, esto en ciencia política se llama los pesos y contrapesos, ¿ok? Los frenos y contrapesos, para que un sistema pueda funcionar bien, en equilibrio ejecutivo-legislativo. Y lamentablemente, esta organización ha logrado eso. Y no solo esto, y no es ideológico, ¿no? Ustedes recordarán el caso de Yesenia Ponce, que denunció que Keiko Fujimori en su momento le dijo que si no eran ejecutivo ellos, no se iban a hacer los proyectos. Si no me equivoco, Yesenia Ponce era de la región de Ancash y ella lo denunció, siendo fujimorista, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad, más allá de eso, este partido no le ha hecho bien al Perú. Ahora, yo no soy, vamos a decir, yo también he sido pragmático. Yo voté por Keiko Fujimori en segunda vuelta contra Pedro Castillo, no soy suicida, ¿no? Pero ahí quedó demostrado que ella no tiene la capacidad para ganarle a un candidato de la izquierda, teniendo a la peor opción al frente, a una persona que ni siquiera podía formular bien una oración y que hablaba de si un pollo estaba vivo o muerto y un chiste mal contado. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer Keiko es no postular y darle la opción. Sí, estoy de acuerdo. El ingeniero Rafael López Aliaga es una muy buena alternativa que de alguna u otra manera representa los valores de la derecha conservadora. Ojo, porque ahí viene otro detalle. ¿Quién promovió, aparte del congresista Cabero, el tema de la unión civil? Marta Moyano. Entonces, yo no soy a favor de la unión civil. Entonces, creo yo que hay que hacer esas observaciones. Muchas gracias por tu punto de vista, compadre. Es interesante leer los comentarios, ¿no? Porque Keiko Sofía Fujimori despierta pasiones. Quiero recalcar algo. Yo, en la segunda vuelta voté por Keiko Fujimori. No votaría jamás por un zurdo. Si Castillo hubiese tenido a las Fuerzas Armadas de su lado, nos fregábamos, nos convertíamos en Venezuela. En buena hora, nuestras Fuerzas Armadas no son de izquierda, son de derecha. A ver, quiero leer un poco los comentarios. Milena Rena Cruz, 940, comenta: Keiko provoca mucha división, no debería postular por el bien del país. Por otra parte, Gilberto Crespo también comenta: fui personero de Renovación Popular en primera vuelta y para segunda vuelta, por orden de Rafael, apoyamos a Keiko porque Castillo era un peligro. Pude ver ambos casos y también vio el fraude de los votos. Repito, Exacto. Acá los tres, si coincidimos en algo, es que somos de derecha y en la segunda vuelta, más allá de la primera o no, eso ya es algo personal, en la segunda vuelta votamos por Keiko Fujimori. No apoyo, ni apoyaré jamás a alguien de izquierda. ¿Les parece que para seguir con el debate, vamos con un video que tenemos ahí preparado? Una encuesta. Pónganse por favor sus auriculares. Vez que se va a lanzar. ¿Ustedes qué opinan sobre la cuarta vez que se va a lanzar a la candidatura Keiko Fujimori? Ay, Dios mío, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Pasada la tía. Keiko nada, el pueblo ya no quiere saber nada de Keiko.
todas las cosas que está pasando por culpa de estos políticos que están ahí metidos. Tanto matanza, extorsión. No creería, ¿Por qué? por lo de su papá y lo que había sucedido, ¿no? Del año pasado, de lo que se habló mucho de ella. ¿Usted considera, según su discurso, que Keiko Fujimori es madre, es peruana y es luchadora? ¿Qué luchadora? ¿En qué ha trabajado? ¿Qué piensa sobre la cuarta candidatura de Keiko Fujimori? Ya hace 20 años parece que ya no se va a postular. ¿Pero qué percibe sobre Keiko Fujimori? Aún se sigue lanzando. Y hace daño a la política, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue lanzando. ¿Usted votaría de Por nuevo con supuesto, Keiko? hasta el último día de vida que estoy, votaría por ella y votaría por el señor Fujimori. ¿Usted tiene alguna experiencia quizás directa o a través de... Porque vivía el terrorismo. Y si no es por ese señor, estuviéramos peor. No es digna poder agarrar el poder. ¿Sabes por qué? Porque cuando Fujimori a la señora Gucci la sacó de primera dama y nombró a su hija, la hija en lugar de decirle, papá, yo no puedo ser primera dama porque mi madre está viva. Ahí Policom ha publicado esta encuesta. Por ejemplo, hay muchas personas que apoyan a Keiko Sofía Fujimori. De acá le mando un beso gigante a Mili Segarra Díez Canseco, quien apoya a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Y estaba bien, me parece muy interesante, muy valedero su punto de vista. Y qué bacán encontrar dos posiciones distintas y poder conversar, poder leer esos comentarios. Verdaderamente todos le estamos pasando muy bien. Y estoy muy emocionado. Muchas gracias porque ya somos 51 conectados en vivo. Esto sigue creciendo. Me emociona mucho, repito. Y bueno, sigamos platicando. Acá nuestro compañero ha dicho y ha dado su punto de vista. Y él dice, pues, ¿no? Ha mencionado enfáticamente que Keiko y su bancada malió el Congreso con esta figura de incapacidad moral. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Cristian mencionó dos cosas, ¿no? que son importantes y las he escuchado muchas veces. Si Keiko llega a segunda vuelta, ella puede perder con cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera contra una persona, sino contra cualquier cosa. Y nuevamente, basémonos en los hechos y los datos y de acuerdo a eso desvelemos la verdad. En las últimas elecciones, Keiko Fujimori solo perdió por 44.000 votos aproximadamente. ¿Ya? Y yo sí soy una de las personas que piensa de que en esas elecciones hubo fraude. Y creo que ahora se han hecho mejoras para que eso no se dé y las elecciones sean más transparentes. Número uno, siempre, digamos, las Fuerzas Armadas, los policías y, digamos, efectivos en servicio han podido votar, pero no han habido las facilidades para que ellos puedan ejercer su voto y muchos de ellos no han podido votar. Para estas nuevas elecciones se van a dar facilidades para que ellos puedan votar con su DNI en cualquier lado, ya sea que estén, por ejemplo, en otra ciudad, entre otros, van a poder ejercer su derecho a voto. Y ahí estamos hablando de más de 200.000 votos, eso es uno. Número dos, se van a abrir más lugares para la votación. Y eso ha sido, digamos, trabajo del Congreso, ha sido Fuerza Popular, ha sido Renovación quienes han apoyado estas iniciativas, entre otros, y eso va a facilitar a que también haya, digamos, mayor participación, entre otras razones que podrían, digamos, ayudarnos a confiar que estas siguientes elecciones van a ser mucho más transparentes y se va a dar un voto que probablemente flipee, dé la vuelta a esa pequeña diferencia que hubo en las últimas elecciones de 44.000 votos en segunda vuelta. Ahora, no es solo eso, digamos, para sustentar el tema de que, por ejemplo, pudo haber fraude en estas últimas elecciones. El fraude existe y empieza no necesariamente con una gran acción, sino con pequeñas cosas, ¿no? Y muchas veces empieza, y definitivamente casi siempre empieza con mentiras, ¿no? Y se cambian pequeños datos, se omiten datos relevantes, entre otros. Yo he apoyado a Rafael López Aliaga y a Renovación Popular, y también he apoyado a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, no solo con mi voto y no solo con mi voz, sino también en la cancha. Fui personero tanto como para Rafael López Aliaga, así como para Keiko Fujimori. Y lo que yo les puedo decir, y también fui coordinador de personeros, y lo que les puedo decir es que habían personeros debidamente
digamos, debidamente proporcionados con todos los elementos para que ellos puedan ejercer su labor como personeros, y no les permitieron ingresar en varios puestos de votación. Y, digamos, eso no ayuda a que pueda haber, digamos, en el caso de los personeros de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que puedan ellos ver y asegurarse de que las elecciones puedan ser transparentes. En mi caso, yo tuve que acercarme a algunos centros de votación y asegurarme de que las actas fueran hechas nuevamente, porque habían errores y eso podía haber llevado a que esas actas sean tachadas. Si es que no hay este gran esfuerzo, es muy fácil provocar fraude, y sobre todo yo lo vi esto en las últimas elecciones. Y no es solo eso, me acuerdo muy bien de que se abrieron se tenían que abrir los centros de votación a determinada hora, y en muchos lugares, sobre todo cuando las personas, digamos, que son ya mayores de edad, iban a los centros de votación no estaban abiertos. Es algo que, por ejemplo, se va a mejorar ahora en estas elecciones. Desde las 7 de la mañana se van a poder tener las mesas disponibles, entre otros. Entonces, son mejoras. Y en ese momento mucha gente que es adulto mayor puede haber votado a favor de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, y en ese momento fue muy complicado para ellos. Entonces yo sí creo que hubo fraude, y creo que ahora las cosas van a ser mejor. Ese fue un punto que tocó Cristian. El otro punto que tocó Cristian, no recuerdo muy bien, si me ayudas el tema de la vacancia. Nosotros defendemos la libertad, defendemos la Constitución, defendemos la democracia, y principalmente defendemos la verdad. Hacer uso de la vacancia no es ilegal, no es un pecado, no es antidemocrático. Es algo que, digamos, así como en sus funciones el Ejecutivo puede tomar, digamos, puede tomar ciertas acciones, igual el Legislativo. Así es que no hubo, digamos, un uso criminal, ilegal, ilícito, en ese caso de la posibilidad de la vacancia. No, eso fue totalmente constitucional y legítimo. Sí creo de que también, así como ha existido abuso de autoridad, del Poder Judicial, entre otros, sí creo que la vacancia puede ser usada como un arma que atente contra la Constitución, o que atente contra la verdad, o que atente, digamos, contra un gobierno que puede generar estabilidad al país. Pero yo creo que sí, la vacancia que se quiso aplicar en este caso a PPK fue correcta. Ahora PPK está siendo enjuiciado, está siendo observado por la justicia por casos relacionados a Odebrecht. Y nosotros, siendo patriotas, siendo de derecha, buscando la verdad y lo mejor para el país, debemos buscar que ese caso continúe. Y creo que habían suficientes evidencias como para cuestionar la calidad moral, la calidad como presidente de la República, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski me parece un técnico extraordinario, me parece alguien que hubiera dado mucho para el país, pero esos tipos de actos tienen consecuencias. En ese sentido, creo que el uso de la vacancia, o la solicitud de vacancia contra PPK no fue un acto ilegal o corrupto o criminal o inconstitucional, sino de acuerdo a ley, y que protege en este caso la libertad también del legislativo de ejercer sus funciones como manda nuestro Estado de Derecho. Yo sí, ahí discrepo contigo, estimado Fernando. Considero que a raíz de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, el Perú se ha convertido en un meme y estamos teniendo esta seguidilla de vacancias innecesarias. Déjame terminar mi punto de vista, por favor, compadre. Me parece que debió terminar su función. Esto de incapacidad moral me parece muy ambiguo, y considero, repito, que al final quien tiene aparentemente el control, el toro por las astas de lo que pase, de lo que vaya a pasar, de lo que pasa en el país, es el Parlamento. Me parece que fue una tontera haber vacado a Pedro Pablo Kuczynski. Estoy seguro que el Perú no hubiese perdido tantos inversores, no estaríamos como estamos si el señor hubiese acabado su mandato. Pedro Pablo Kuczynski no es santo de mi devoción. Discrepo con él en muchas cosas, pero sí considero que esto marcó un precedente, y que a raíz de eso el Congreso puede vacar a cualquier presidente cuando le dé la gana, justamente agarrándose
por este episodio, ¿no? Sí. por este sustento de la incapacidad moral. Ahí discrepo contigo. Sí, yo pido la palabra con todo respeto. Debemos aclarar que Pedro Pablo Kuczynski no fue vacado, sino él renunció. Él renunció y esos son los hechos. Pero lo iban a sacar. Y sí, y obviamente, y como ya he explicado, he sustentado las razones que las considero válidas, ¿no? Y el tema de Odebrecht no solo ha sido destructor en el Perú, sino ha sido una mafia destructora digamos, de toda Latinoamérica por la corrupción que lideró. Pero, digamos, regresando al tema de PPK, él renunció y por otro lado sí estoy de acuerdo en que el tema de la incapacidad moral debe ser debidamente, digamos, delimitada y, por ejemplo, consideremos que ahora Dina Boluarte ha sido vacada también por incapacidad moral y hay personas que están en desacuerdo con eso, otras que están de acuerdo con eso, porque no está claramente definido a qué nos referimos con incapacidad moral. Yo quisiera pedir la palabra. Ahorita vamos contigo, compadre. Justamente quiero que respondas la pregunta que le voy a hacer a Fernando, ¿ok? Fernando, yo dije hace unos días que el anti-Keiko es tan grande, porque muchas personas solamente gritan por justicia y dignidad Fujimori nunca más como locos, que si pones a Ismael Guzmán, si lo revivimos, si le pedimos un deseo a Chen Long de Dragon Ball, si juntamos las esferas y revivimos al genocida de Ismael Guzmán, en una segunda vuelta ganaría, porque el anti-Keiko es tan fuerte, tan marcado, que la gente muchas veces se va al fanatismo, es lo que pienso. ¿Te molestó lo que dije? Me lo escribiste, me parece perfecto, me parece bacán que pienses así, ojo, o sea, que discrepes conmigo. Pero te voy a pedir, por favor, que te olvides de la cámara y de los formalismos y me digas qué te incomodó, por favor. Como ya te dije, solo me incomodó dos cosas puntuales, ¿no? Uno, que dijeras que el Congreso, mayoritariamente fujimorista, no cooperó con el Ejecutivo y creo que eso ya lo aclaré. Eso nada más. Ahora, concretamente relacionado a lo que tú dices, que el antifujimorismo es tan grande, el no a Keiko es tan grande, que incluso si reviviéramos a Abimael Guzmán le ganaría a Keiko Fujimori. Yo me limito a la data, me enfoco a los hechos, en el sentido de que, sí, estamos de acuerdo en que eso no sería bueno para el país, me limito a los hechos en el sentido de que yo creo que en verdad la voz caviar, la voz antifujimorista, la voz del no a Keiko, no es tan grande como la prensa caviar lo pinta, o sus influencers, o sus títeres, digamos, que más defienden la mentira que la verdad. Yo no creo que sea tan grande y nuevamente vayamos a las urnas, pero lo que debemos hacer, y aplaudo al Congreso en los avances que ha tenido al respecto, pero creo que debemos hacer es proteger unas elecciones transparentes y dejar que el pueblo decida. Y yo confío en los peruanos, me parece que sería un insulto a todo el Perú, insulto a quienes creemos en la paz y buscamos la seguridad del país, pensar que sí, entre dos opciones, una que tiene, digamos, unos antecedentes de haber defendido a la familia, de haber defendido a la vida, de haber defendido a la democracia, de haber defendido a la Constitución del Perú, como es Keiko Fujimori y Fuerza Popular, creamos que los peruanos en mayoría vamos a decidir por Abimael Guzmán, que ha liderado un grupo terrorista que, como tú ya lo has mencionado, destruyó al Perú. ¿Me dejo entender? Eso yo creo que no sucedería. Yo confío en los peruanos y creo que vamos a hacer una gran elección. Y sí estoy relajadísimo acá, pero quiero asegurarme de hilvanar bien mis ideas, porque creo que los tres tenemos la responsabilidad de digamos, llevar un mensaje que en este caso una a la derecha. Leí un comentario, por ejemplo, que decía que Keiko Fujimori divide a la derecha. Yo creo que a veces la derecha se divide sola. Creo que los tres debemos de estar de acuerdo que primero debemos defender la verdad y segundo debemos buscar pragmáticamente lo que mejor beneficie al Perú en base a la verdad. Y en ese sentido, yo no creo que Keiko y Keiko Fuerza Popular sea la mejor alternativa digamos, en comparación con Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Yo creo que ambas son las mejores opciones. Dios mediante llegan ambas a la segunda vuelta. Pero si una de las dos tiene que llegar, lleguemos bien armados y juntos, no seamos fraticidas. En el sentido de que
ya sea Fuerza Popular y Keiko Fujimori ataquen a Renovación Popular y Rafael López Aliaga, o lo inverso. No, apoyémonos juntos, y más allá de lo que vayamos a esperar de ambos partidos y ambos líderes, creo que los tres podemos estar de acuerdo en que deberíamos hacer eso, más allá del hecho de que pueden haber cosas que no nos gusta, ya sea Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori o sus partidos. Gracias, compadre. ¿Qué opinas? Sí, estaba esperando hace rato. Ya, mira, primero, antes de responder, he apuntado aquí todos los puntos que has tocado, es retomando un poco la encuesta que mostraban de Policom. Y una mamita ahí dijo un facto, ¿no? Dijo, ¿cuándo ha chambeado? Ese ceñito ha estudiado su MBA y todo, cuando debería haber estado en el Congreso, ¿no? Se iba a Estados Unidos a estudiar mientras debería estar cumpliendo su rol en el legislativo. Por eso que fue la congresista más ineficiente que tuvo el Congreso, si no me equivoco, del 2006 a 2011. Luego ya se postula por primera vez a la presidencia. Entonces, de ahí, y nos ha traído, ¿no? Y mira, imagínate quién hubiera sido la persona que hubiera acompañado. No sé cómo le llaman el símil de la primera dama en varón, ¿cómo se llama? Primer caballero, no soy seguro, pero era Mark Vito, que ahora es un meme andante, ¿no? Para en TikTok, dando vergüenza ajena, la verdad. Esa persona no le iba a dar, esa prestancia al puesto de primer caballero, si es que existe ese puesto, no si hubiera sido presidente de la República, ¿no? Eso por ese lado. Ahora, como digo, ella no ha trabajado, y si quieres comparar a otro candidato de la derecha, por ejemplo, el ingeniero Porky, Rafael López Aliaga, o hasta Philly Butters, que es otra de las opciones de la derecha, ambos han chambeado en sus rubros, ¿no? Keiko no se la ha visto, no se le conoce. Ahora, yo creo que, retomando el tema de justo que tú tocabas, ¿no? De Abimael Guzmán, no tenemos que revivir a nadie. Vas a compararlo con Antauro Humala, que es un fascista y que asesinó a policías en Andahuaylas, para darte cuenta que la gente hubiera votado más. Hay encuestas donde se comparaba a Keiko y Antauro, y en todas ganaba Antauro. Entonces no tengo que tener a un monstruo muerto para hacer una comparativa más real. Entonces, y ahorita acabo, para que continuemos con esto. Keiko, el tema del fraude, yo soy en contra de esa narrativa, creo que hay que saber perder, y Keiko perdió, ¿ok? Que hayan irregularidades no es sinónimo que hubo fraude, eso hay que dejarlo claro. Y Keiko, en realidad yo pienso que ella postula no porque quiera ganar, puede que tenga un poco de orgullo, ¿no? Yo creo que más que todo se le ha vuelto un negocio, porque en algún momento también se salió a la luz que ella como que recibía su platita de cada congresista que tenía ahí. Su diezmo. Claro, entonces recibía su platita. Entonces, la cosa aquí es que Keiko ya lo ve como un negocio. Ahora ella ha salido a decir, no, yo no voy a postularme a senadora. Sí, pero todos sabemos que va a recibir ahí su dinero por toda esta gente que va a meter. Entonces, y sobre el Congreso Desestabilizador y la vacancia, más allá de la vacancia, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el hecho de que ahora la vacancia se esté usando así, de manera indiscriminada, es culpa de ellos, sino que es evidente que no colaboraron con el gobierno del PPK. Jaime Saavedra, Carlos Basombrío, Marilu Martins, bueno, que ahí yo creo que sí estuvo válido porque la tía quería meter el enfoque de género por donde sea, pero no fueron colaboracionistas. Y se sabe que Keiko, mientras ella no sea el ejecutivo, no iba a colaborar, ¿ok? con el gobierno de turno. Y otro ejemplo de que es una mala perdedora, no solo por no reconocer a Castillo e inventar la farsa del fraude, también cuando ella le ganó a PPK, demoró 13 días en reconocer su derrota. Entonces, por favor, no hay que caer en ese tipo de prácticas. Y creo yo que ella lo que más bien ocasiona es ponernos en peligro, ¿no? Y no permitir que una alternativa de derecha que realmente represente valores conservadores y valores que sustenten el patriotismo que tanto defiendes, llegue al poder. Ella es un obstáculo para esto. ¿Qué opinas, mi estimado? Ha estado picante lo que ha dicho. Nuevamente, ¿ha soltado factos o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que podemos decir muchas cosas, especular muchas cosas, pero nuevamente tenemos que basarnos en los hechos y la data. Tanto Renovación Popular como Fuerza Popular han coincidido en votaciones en el Congreso en más, probablemente un 70%, un 80%, y han coincidido en cosas que tú mencionas. Por ejemplo, la protección de la familia, la protección de nuestra Constitución, la protección de nuestro Estado de Derecho. De la familia LGBT, Marta Te pediría, Moyano, por favor, de que me permitas terminar todo esto en buena onda. Entonces, digamos,
es una fuerza que ha colaborado y ha hecho mucho beneficio al país. Y es más, junto con el APRA han sido los dos muros fuertes contra la izquierda y el caballerismo, el APRA y Fuerza Popular. Y estoy súper feliz que ahora Renovación Popular se una a eso. Renovación Popular es un partido joven, entonces no podemos decir de que es un peligro, todo lo contrario. Nos ha ayudado a defendernos de los peligros graves. Ya has mencionado de que, por ejemplo, por culpa de Fuerza Popular salió Saavedra, o salió Basombrío, o salió Martins. Dejemos las cosas claras. Si entraba Saavedra al Ministerio de Educación, entraba con muchísimo más fuerza, probablemente la ideología de género, y nuestras escuelas se hubieran convertido en campos de adoctrinamiento. Así es que yo aplaudo del hecho de que, digamos, se haya cuestionado y al final se haya retirado a Saavedra como ministro de Educación en esos momentos. Ahora, digamos, en relación a lo que mencionas de que Keiko Fujimori no trabaja, nosotros tres somos defensores de la libertad. Y la libertad no te pregunta en qué trabajas. La libertad te pregunta, sobre todo si tú vas a ejercer el servicio público, si vas a saquear o vas a servir. Y gracias a Dios, en el caso de Fuerza Popular y en el caso específicamente de Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional la ha liberado de varias difamaciones de las cuales ha sido víctima Keiko Fujimori. Creo que si nosotros tres somos defensores de la libertad y la verdad, debemos apoyar eso y estar contentos con eso. Creo que en el Perú nosotros sentenciamos y condenamos muchísimo a las personas antes de que pase el debido proceso y no nos acordamos de que en el Perú debe sopesar la presunción de inocencia. Así es que creo que, digamos, juzgarla rápidamente fue un error. Y ahora la justicia le ha dado la razón y creo que su patrimonio moral se ha fortalecido debido a todo esto, ¿no? Y llegando, digamos, o recalcando nuevamente el hecho de que Keiko Fujimori, digamos, es una buena opción. Yo podría decir de que ha sido una persona que no ha vivido de la política. Has mencionado de que ella recibe donaciones, recibe su diezmo, entre otros. Keiko Fujimori ha hecho lo que muchos peruanos queremos, ¿no? Que es defender el legado que ha cambiado la historia en el Perú desde los 90, debido a la Constitución y el trabajo de su padre. Y eso, digamos, uno de los partidos que ha venido sosteniéndolo y ha venido defendiéndolo ha sido el Partido de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Así es que yo creo que ella, en lugar de vivir de la política, ella vive para la política y su misión ha sido proteger eso que su padre dejó. Así que creo que ella y su partido son digamos, algo positivo para el Perú. Y nuevamente, a todos los que puedan pensar de que Keiko Fujimori o Fuerza Popular divide al país, les pido por favor de que piensen también en forma práctica y puedan considerarla como una válida opción, que ahora nuevamente ha fortalecido su patrimonio moral debido a lo que el Tribunal Constitucional sentenció a su favor. Cristian, Fernando ha sido tajante, compadre, ¿eh? No coincide contigo en nada. O sea, todo lo que has dicho, acá el señor lo ha debatido, lo ha puesto en tela de juicio. ¿Qué opinas? Sí, mira, por ejemplo, el tema de... Yo mencioné algunos ejemplos, hice el matiz con Marilu Martins y te di la razón en el sentido de que creo que sí, o sea, ella iba a meter el tema de la equidad de género y todo esto. Pero hay otros ejemplos para demostrar que en realidad ella no era colaboracionista con el gobierno, porque pudo haberle dado la posta en varios temas, ¿ok? Ahora... tú mencionaste el tema el caso Cócteles, ¿no? Es el tema de que ahora Keiko... Bueno, yo no te he mencionado ningún caso de corrupción de Keiko, aunque hay algunos casos un poco antiguos, ¿no?, que podríamos traer a colación. Pero si analizamos el último caso, ¿no?, del TC, hay que revisarlo, ¿no? Porque en realidad el TC lo único que ha hecho es, digamos, claro, el tema de la retroactividad, ¿no? O sea... pero que ella recibió el dinero, que ella aparecía en Odebrecht como la señora KF, ¿no? Señora K, ¿no? Entonces, eso es un facto, ¿no? Y que Ollanta y ella, bueno, no vayan a purgar prisión por esto, no quiere decir que eso no sea, pues, digno de ser observado. No, o sea, el hecho de que haya recibido dinero de Odebrecht y si que ganaba la presidencia, pues, ¿qué hubiera pasado? No lo sé. Pero ese matiz quería hacer. Obviamente que yo también creo que eso no es un delito, no está enmarcado, pero hay que ver por qué razón. Pero el tema yo creo que el hecho de que tú trabajes demuestra mucho. O sea, si, por ejemplo, tú eres parte de este colectivo, ¿no? No me acuerdo. Claro, miembro de
Pactaipa. Por Sí, ejemplo, yo- ¿no? sí, soy miembro de Pactaita Pactaita. y también de Patriota Digital. Y, Claro. claro, digamos, mi trabajo es otro, ¿no? Pero hay apoyo. Claro, claro, pero o sea, a lo que me Con refiero es que todo. nosotros, en mi caso yo con Esentia y en otros espacios donde yo vengo trabajando, el hecho de que tú trabajes y tengas toda una línea, ¿no? Una línea de carrera en el rubro en el que estés, da un guiño, o mejor dicho, una muestra de cómo tú podrías funcionar en el Estado. Keiko, el único puesto del Estado que ha tenido creo que es de congresista. Ahora, ella ha dirigido el partido, eso es cierto, pero más allá de eso, en el rubro que ella se ha especializado, que es administración de empresas, no se le ha conocido. Entonces, yo creo que el hecho de que alguien haya trabajado por años en el rubro que le concierne, por ejemplo, Porky en el tema de diferentes empresas que ha estado, o sea, te da una idea de cómo va a funcionar ella en el poder. Entonces, y ahora, lo que nosotros hemos visto de cómo funciona en el poder, de alguna manera ella ha estado pues con ese congreso, ¿no? Con estos fujimoristas que, como te digo, ¿no? Más allá de esos matices, detalles, nosotros sabemos que ella más bien no ha sido la más colaboracionista, ¿no? Y es porque ella, de alguna manera, ha querido estar en el Ejecutivo. Y yo creo que eso más bien es una muestra de no querer a tu país, ¿no? Porque si yo quiero a mi país, a pesar de que esté otro en el timón, yo lo apoyo. Claro, no en todo, porque siempre está fiscalizando desde el Congreso, pero en lo que se pueda, se le debe apoyar al que esté en el timón, ¿no? Para que el país avance, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gerí, que está actualmente, todo el apoyo que se le puede dar en los temas más urgentes como el tema de la inseguridad hay que darle, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en contra de toda esta generación Z que hacía su bataola, su batiburrillo ahí en el centro de Lima. Totalmente en contra. Perfecto. Estimado, ¿qué opinas? Cuando hablamos de que una persona trabaje, lastimosamente el servicio público y la carrera política ha sido menospreciada y tu comentario en cierta manera refleja eso. Y es una pena y es algo que yo creo que todos como peruanos debemos reflexionar al respecto y cambiarlo. El servicio público y la carrera de política es algo que cada vez necesitamos y necesitamos que se haga mejor. Yo aplaudo y en verdad apoyo muchísimo que Rafael López Aliaga sea una opción a la presidencia porque considero que es una persona preparadísima y junto con Keiko Fujimori son los dos mejores alternativas, pero no por eso menosprecio la carrera política y el servicio que ha dedicado Keiko Fujimori en este caso a defender los valores correctos del Perú, la democracia, nuestra constitución, la familia, la vida, entre otros. Así es que eso yo sí lo considero trabajo, así como considero trabajo el hecho de que ella ahora sea madre soltera, tiene todas las condiciones para ejercerlo muy bien y creo que, nuevamente, recalco, nosotros como defensores de la verdad y la libertad no podemos estar, digamos, fijándonos en cosas que no, digamos, atentan contra nuestra constitución o contra lo que es legal, ¿no? Las cosas que ella está haciendo está bien. Yo lo que noto, digamos, del lado de la izquierda y el caballerismo es que se fijan en cosas subjetivas y en cosas que no agregan y al contrario, enferman al país. Nosotros como derecha debemos defender la libertad, el modo de vivir de las personas y que si entran al servicio público se encarguen de servir y no de saquear. Y hasta el momento creo que actualmente nadie puede levantarle el dedo, ya sea a Rafael López Aliaga o a Keiko Fujimori, y acusarlos de saqueadores del Estado, ¿no? Como sí ha pasado con, por ejemplo, el caso de Susana Villarán. Veamos cómo resulta eso, entre otros. Perfecto, muchas gracias. Para culminar, Gracias. El debate nos ha quedado corto. Estamos pasando acá muy bien, un rato muy chévere. Veo que la gente se sigue conectando porque es interesante ver cómo las personas de derecha también pueden discrepar en algunas cosas, pero al final coincidimos en que queremos y sabemos que la única opción sensata es que alguien de derecha tome las riendas Correcto. del Perú. Para culminar, por favor, mi hermano, ¿qué puedes decir? Bueno, creo yo que ha quedado claro, ¿no? En esta discusión. Agradezco el espacio una vez más a ILAT Media. Creo que la reflexión que yo me llevo de este día es que sí, lo que pasa es que es verdad, Keiko de alguna manera en su momento lideró la derecha, pero como a ti te gustan los hechos, los factos, es un facto que ella no puede ganar la presidencia, ni siquiera con el candidato digamos, con poca preparación posible, ¿no? Que era Pedro Castillo. Imagínate una segunda vuelta con Alanoca. Yo estoy seguro que Alanoca le gana. De todas maneras, está todos los caviares ahí detrás. O con López Chao, por ejemplo.
Entonces no tiene la capacidad para poder ganar una elección política. Entonces creo yo que lo más saludable que ella podría hacer es, mira, ok, yo creo en la democracia también, que quiero que participe otra persona. Yo diría que es que ella no tiene la posibilidad de ganar. Es así de sencillo. Con las pruebas a las pruebas yo me remito. 3 elecciones perdidas consecutivas, ¿no? Entonces creo yo que debería dejar ese espacio para otra persona que postule en su lugar, o de repente para que otra alternativa de derecha llegue y ella, claro, colabore, porque al final nosotros creemos, como te digo, en que una opción de derecha llegue al poder. Ahora, yo no estoy seguro si Fuerza Popular realmente representa eso, tiene un decálogo que en realidad son generalidades. Yo como te dije, Marta Moyano apoya a la unión civil, entonces yo no sé qué tipo de familia apoyaría ella en el poder. Entonces eso a mí me preocupa. Como buen conservador que cree en la familia natural de padre y madre, hijos, creo que a mí no me convencería una opción como Keiko Fujimori, que también se la ha visto coqueteando a veces con partidos de derecha, como diría Miklos, ¿no? Esos liberprogres, ¿no? Yo creo que eso para mí no es garantía. Algo muy similar que pasa con Philly Butters, ¿no? Que se va a estos podcasts a hablar con los progres, a sobarle la espalda a Curwen, a hablar con Yana Camacho, ¿no? Y hacerse el... ¿Cómo era Camacho? No, Yana Camacho es esa persona trans que es podcast en disociados, por ejemplo, para tenerte un caso a colación. Entonces, creo yo que lo mejor que puede hacer Keiko es no postular, ¿no? Es lo más saludable para que una opción de derecha llegue al poder. Perfecto. Fernando. En relación a lo que dices y también para cerrar mi participación, lo que yo diría nuevamente, ¿no? A ver, en relación a la unión civil, lo que yo sé es que Keiko Fujimori apoya la unión patrimonial, eso es por un lado. Y por otro lado, una cosa es el matrimonio, yo también defiendo eso, soy católico, ya yo lo defiendo. Y otra cosa, digamos, es el matrimonio civil, que, digamos, está constituido principalmente para proteger al niño, así es que eso yo también lo aplaudo. Y en relación a una unión civil homosexual que quiere desvirtuar en qué consiste realmente el matrimonio civil, yo no estoy de acuerdo con eso, Fuerza Popular no está de acuerdo con eso, Keiko Fujimori no está de acuerdo con eso, me encanta que ni Renovación Popular ni Rafael López Aliaga esté de acuerdo con eso está claro, ¿no? Y sí creo de que justamente por el hecho de que tanto Renovación Popular como Fuerza Popular coinciden en más del 80% de cosas que han votado en el Congreso, son dos fuerzas que en los hechos han demostrado que están del lado del país para lo más saludable y beneficioso. Y a mí la manera en la que me gustaría concluir mi participación es pedirles a todos que en primera instancia no defendamos partidos, sino defendamos la verdad. Y la verdad es la piedra angular para la justicia, para la libertad, para el amor, como lo diría Juan Pablo II, ¿no? La verdad, la libertad, la justicia, el amor son uno e inseparables para construir la paz. Así es que yo termino cerrando eso. Les pido a todos que no defendamos con mentiras, sino en base a la verdad. Y viva Cristo Rey, que viva la verdad y Dios mediante el Perú tenga unas siguientes elecciones donde gane la derecha y el Perú esté muchísimo mejor en seguridad, etcétera. Gracias acá. Viva Cristo Rey. A cada uno, Bien, muchas gracias a cada uno, a ambos por estar acá. Ha sido un debate muy interesante, muy bacán.